Bienvenidos, queridos hermanos, con ustedes su hermano en Cristo, Jaime Cárdenas, en esta programación 15 minutos con la Biblia, porque desconocer las Escrituras es desconocer a Jesucristo. Empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, nos ponemos ante tu presencia. Te pedimos que perdones nuestras faltas, nuestros pecados, para que de esa manera podamos recibir el Espíritu Santo. Y con el Espíritu Santo poder tener luz para ver y entender las Sagradas Escrituras a través de los lentes de nuestra Madre la Iglesia. Ella es la que es columna y fundamento de la verdad. Por eso te pedimos que hacia un puerto seguro nos permitas saber escuchar lo que tiene que decirnos tu palabra, Señor. Bendícenos y protégenos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mis queridos hermanos, continuamos con San Juan capítulo 9. Al pasar Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Sus discípulos le preguntaron: Maestro, ¿quién ha pecado para que éste esté ciego? ¿Él o sus padres? Jesús respondió: No es por haber pecado él o sus padres, sino para que unas obras de Dios se hagan en él, y en forma clarísima. Mientras es de día tenemos que hacer la obra del que me ha enviado, porque vendrá la noche cuando nadie puede trabajar. Mientras estoy en el mundo, soy la luz del mundo. Dicho esto, hizo un poco de lodo con tierra y saliva. Untó con él los ojos del ciego y le dijo: Vete y lávate en la piscina de Siloé, que quiere decir el enviado. El ciego fue, se lavó y cuando volvió veía claramente. Sus vecinos y los que lo habían visto pidiendo limosna decían: ¿No es este el que se sentaba aquí y pedía limosna? Unos decían: es él. Otros, en cambio: no, es uno que se le parece. Pero él afirmaba: sí, yo soy. Le preguntaron: ¿cómo es que ahora puedes ver? Contestó: ese hombre al que llaman Jesús hizo barro, me lo aplicó en los ojos y me dijo que fuera a lavarme a la piscina de Siloé. Fui, me lavé y veo. Le preguntaron: ¿dónde está él? Contestó: no lo sé. La gente llevó ante los fariseos al que había sido ciego, pero coincidió que ese día en que Jesús hizo lodo y abrió los ojos al ciego era día de descanso. Y como nuevamente los fariseos preguntaran al hombre cómo había recobrado la vista, él contestó: me puso barro en los ojos, me lavé y veo. Algunos fariseos pues dijeron: ese hombre que trabaja en día sábado no puede venir de Dios. Pero otros decían: ¿puede ser un pecador el que realiza tales milagros? Y estaban divididos. Entonces le preguntaron de nuevo al ciego: ese te ha abierto los ojos, ¿qué piensas tú de él? Él contestó que es un profeta. Los judíos no quisieron creer que antes era ciego y que había cobrado la vista hasta que no llamaran a sus padres. Y le preguntaron: ¿es este su hijo? Y ustedes dicen que nació ciego. ¿Cómo es que ahora ve? Los padres respondieron: sabemos que es nuestro hijo y que nació ciego, pero ¿cómo es que ahora ve? No lo sabemos. ¿Y quién le abrió los ojos? Tampoco. Pregúntenle a él, que es adulto y que puede responder por sí mismo. Los padres contestaron así por miedo a los judíos, pues estos habían decidido expulsar de sus comunidades a los que reconocieran a Jesús como el Mesías. Por eso dijeron: es mayor de edad, pregúntenle a él. De nuevo los fariseos volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron: confiesa la verdad, nosotros sabemos que ese hombre que te sanó es un pecador. Él respondió: yo no sé si es un pecador. Lo que sé es que yo era ciego y que ahora veo. Le preguntaron: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él les dijo: ya se los he dicho y no me han escuchado. ¿Para qué quieren oírlo otra vez?
¿también ustedes quieren hacerse discípulos suyos? Entonces comenzaron a insultarlo. Tú serás discípulo suyo. Nosotros somos discípulos de Moisés. Sabemos que a Moisés le habló Dios, pero a ese no sabemos ni siquiera de dónde es. El hombre contestó: esto es lo extraño. Él me ha abierto los ojos y ustedes no entienden de dónde viene. Es sabido que Dios no escucha a los pecadores, pero al que honra a Dios y cumple su voluntad, Dios lo escucha. Jamás se ha oído decir que alguien que haya abierto los ojos de un ciego de nacimiento, si éste no viniera de Dios, no podría hacer nada. Le contestaron ellos: no eres más que pecado desde tu nacimiento y pretendes darnos lecciones a nosotros. Y lo expulsaron. Jesús se enteró de que lo habían expulsado. Cuando lo encontró, le dijo: ¿tú crees en el Hijo del Hombre? Le contestó: ¿y quién es, Señor, para que crea en él? Jesús le dijo: tú lo has visto y es el que te está hablando contigo. Él entonces dijo: creo, Señor, y se arrodilló ante él. Jesús añadió: he venido a este mundo para llevar a cabo un juicio. Los que no ven, verán, y los que ven se volverán ciegos. Al oír esto, algunos fariseos que estaban ahí con él le dijeron: ¿así que también nosotros somos ciegos? Jesús les contestó: si fueran ciegos no tendrían pecado, pero ustedes dicen vemos, y esa es la prueba de su pecado. San Juan capítulo 10. En verdad les digo, el que no entra por la puerta en el corral de las ovejas, sino que salta por algún otro lado, ese es un ladrón y salteador. El que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El cuidador le abre y las ovejas escuchan su voz. Llama por su nombre a cada una de sus ovejas y las saca fuera. Cuando ha sacado todas sus ovejas, empieza a caminar delante de ellas, y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. A otro no lo seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús usó esta comparación, pero ellos no comprendieron lo que les quería decir. Jesús pues tomó de nuevo la palabra. En verdad les digo que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido eran ladrones y malhechores, y las ovejas no les hicieron caso. Yo soy la puerta. El que entre por mí estará salvo. Entrará y saldrá y encontrará alimento. El ladrón solo viene a robar, matar y destruir, mientras que yo he venido para que tengan vida y la tengan en plenitud. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. No así el asalariado, que no es el pastor ni las ovejas son suyas. Cuando ve venir el lobo, huye abandonando las ovejas, y el lobo las agarra y las dispersa. A él solo le interesa su salario y no le importan nada las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco a los míos como los míos me conocen a mí. Lo mismo que el Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre, y yo doy mi vida por las ovejas. Tengo otras ovejas que no son de este corral. A esas también las llevaré a escuchar mi voz, y habrá un solo rebaño con un solo pastor. El Padre me ama porque yo doy mi vida para retomar de nuevo. Nadie me la quita, sino que yo mismo la entrego. En mis manos está el entregarla y el recobrarla. Este es el mandato que recibí de mi Padre. Nuevamente se dividieron los judíos a causa de estas palabras. Algunos decían: es víctima de un espíritu malo y habla locuras. ¿Para qué escucharlo? Pero otros decían: un endemoniado no habla de esa manera. ¿Puede acaso un demonio abrir los ojos de los ciegos? Era invierno y en Jerusalén se celebraba la fiesta de la dedicación del templo. Jesús se paseaba en el templo por el pórtico de Salomón. Cuando los judíos le rodearon y le dijeron: ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Mesías, dínoslo claramente. Jesús les respondió:
Ya se los he dicho, pero ustedes no creen. Las obras que hago en el nombre de mi Padre manifiestan que soy yo, que yo soy. Pero ustedes no creen porque no son ovejas mías. Mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco. Ellas me siguen y yo les doy vida eterna. Nunca perecerán y nadie les arrebatará jamás de mi mano. Aquellos que el Padre me ha dado lo superarán todo y nadie puede arrebatarlo de las manos de mi Padre. Yo y el Padre somos una sola cosa. Entonces los judíos tomaron de nuevo piedras para tirárselas. Jesús les dijo: He hecho delante de ustedes muchas obras hermosas que procedían del Padre. ¿Por cuál de ellas me quieren apedrear? Los judíos respondieron: No te apedreamos por algo hermoso que hayas hecho, sino por insultar insultar a Dios, porque tú siendo hombre te haces Dios. Jesús les contestó: ¿No está escrito en su ley, yo he dicho que son dioses? No se puede cambiar la escritura. Y en ese lugar llama dioses a los que recibieron esta palabra de Dios. Y yo, que fui consagrado y enviado al mundo por el Padre, ¿estaría insultando a Dios al decir que soy el Hijo de Dios? Si yo no hago las obras del Padre, no me crean, pero si las hago, si no me creen a mí, crean a esas obras, para que sepan y reconozcan que el Padre está en mí y yo en el Padre. Otra vez quisieron llevarlo preso, pero Jesús se les escapó de las manos. Se marchó de nuevo al otro lado del Jordán, donde Juan bautizaba al principio, y se quedó allí. Mucha gente acudió a él y decían: Juan no hizo ninguna señal milagrosa, pero todo lo que dijo de éste era verdad, y muchos creyeron en él en aquel lugar. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pues vemos, mis queridos hermanos, cómo se la pasaba Jesús peleando con los judíos, y no me voy a cansar de repetir esto. A Jesucristo no lo asesinaron por decir que todas las iglesias eran lo mismo, por decir que cada quien creyera lo que quisiera. Al fin de cuentas todos somos hijos de Dios. A Jesucristo no lo asesinaron por darle la corriente a la gente. A Jesucristo lo asesinaron por ser radical. A Jesucristo lo crucificaron por decirle sus verdades a los judíos. A Jesucristo lo crucificaron por decir con claridad lo que la doctrina enseña. Vemos cómo a un ciego Jesucristo les abre los ojos. Pero un mensaje que me llama la atención aquí dice: ¿y quién le abrió los ojos? Dice en el versículo 21 del capítulo 9. Pero ¿cómo es que ahora ve? No lo sabemos. ¿Y quién le abrió los ojos? Tampoco. Pregúntenle a él, que es adulto y puede responder por sí mismo. Esto es una reflexión que mientras lo leía se me vino a la mente, pero aquí nos enseña tan claramente que recordemos, aunque lo hacían por miedo, pero podemos extraer un buen mensaje. Deja que tus hijos crezcan. No decidas todo por ellos. No les hagas todo a ellos. Dice: pregúntenle a él, que es adulto y puede responder de sí mismo. Deja que tus hijos respondan de sí mismos. A medida que van creciendo, necesitamos darles ciertas libertades, aún sabiendo que van a cometer errores y se van a equivocar. Pero ellos los tienen que arreglar. No seas tú quien le esté mangoneando la vida a tu hijo. Ya cuando llegan a una edad que van creciendo, necesitan ellos tomar decisiones. Necesitan ellos aprender a tomar decisiones. En el versículo 34 del capítulo 9 dice: no eres más, me voy a retroceder un poquito. Los fariseos le estaban preguntando a este hombre, y este hombre les dice: ¿cómo es que según ustedes dicen que alguien con pecado Dios no lo escucha, y sin embargo Dios ha escuchado a este hombre para darme la vista? Y nunca hemos visto a alguien que pueda darle la vista a un ciego de nacimiento. Y al quererles él explicar esto y cuestionarles esto, obviamente los deja sin palabras y sin argumento. Entonces le dicen ellos: ¿no eres más que pecado desde tu nacimiento y pretendes darnos lecciones a nosotros? Me llamó mucho la atención porque cuando uno laico, que le conocen el pasado a uno, que le conocen sus debilidades, que le conocen sus flaquezas, incluso dentro del camino al Señor, porque todos las tenemos,
Ese cuento de que hay gente que no peca, no se lo traguen. Ese cuento de que hay gente pura e inmaculada, no se lo traguen, eso no existe. Todos los predicadores, todos, sacerdotes por igual, hasta el Papa, todos tenemos pecados. Todos tenemos pata de donde cojear. Y si indagaran nuestra vida, todos tenemos cosas de que avergonzarnos. Desde el Papa hasta el pecador más grande del mundo. Así que reflexionaba en esto porque cuando nosotros queremos evangelizar, y especialmente aquellos que nos conocen, ya sea en el tiempo presente o en el pasado, lo primero que ven es el pecado de nosotros. Y después dicen, ¿tú nos quieres enseñar? Si nosotros sabemos cómo tú eres. No cometan el error de los fariseos que estaban cometiéndolo aquí. Este hombre les estaba hablando con gran sensatez y les estaba cuestionando una gran verdad. ¿Cómo es que nunca se ha escuchado que alguien recobre la vista a un ciego? Y ustedes dicen que los pecadores no los escucha Dios y sin embargo este hombre me ha sanado. ¿Cómo está eso? Y estos, en vez de escuchar, se concentraron en el supuesto pecado que tenía este hombre. Mis hermanos, no cometan ese error. Escuchen la palabra de Dios, siempre y cuando la palabra esté bien avalada con la doctrina de la iglesia. No escuchen al primero también que se les pone enfrente, pero sí escuchen la palabra de Dios. Cuando alguien te esté evangelizando con doctrina, con la Biblia, dentro de lo que es la enseñanza y la interpretación de la Iglesia Católica, escúchalo. No importa que tenga 1000 pecados. Tú escucha, algo aprenderás. Ya si esa persona la aplica o no, si yo la aplico o no, pues bueno, eso ya es problema de uno y uno lo trabajará. Miren, a mí no me da vergüenza decirlo. Pregúntele a las que están, a las personas cercanas de mí. Pregúntele a mis padres, a mi hermana. Pregúntele a mis hermanos de comunidad con los que yo trabajo todos los días. A mi esposa. Ay, mejor ni pregunten. A mis hijos. Y verán que tengo muchos pecados. Tengo muchas flaquezas. Tengo muchos errores. Pero también si les preguntas, te dirán con toda certeza que sigo a Dios locamente. Así con mis errores y mis pecados, pero lo hago. Entonces hay muchos como yo y casi todos diríamos, tenemos pecados. Unos menos, otros más, pero todos tenemos. Y sin embargo eso no significa que no sigamos a Dios. Ayer les decía que de la doctrina de Jesucristo, aquí está en el capítulo 10, versículo 16, dice, y yo quisiera, si hay un protestante escuchando, que me digas qué parte de esto no entiendes. Tengo otras ovejas que no son de este corral. A esas también llevaré. Escucharán mi voz y habrá un solo rebaño con un solo pastor. ¿Por qué no dice Jesucristo, tengo otras ovejas que no son de este rebaño, pero basta con que me sigan, al cabo son mías? Basta con que me sigan y también yo las atenderé. Eso no dice. Dice que debe traerlas. Si son sus ovejas, dice que sí son. Eso no lo niega. Y por eso no negamos nosotros que los hermanos protestantes, hay gente muy santa, hay gente muy consagrada a Dios y hay gente que le sigue con un amor verdadero, ciertamente, y más que muchos católicos. Son de Cristo, pero Cristo debe ir a ellas y traerlas a un solo rebaño con un solo pastor. En verdad, leyendo esto puedes creer que todas las sectas vienen a Dios, que todas las sectas, no más con que proclamen a Jesucristo es suficiente, cuando Jesucristo claramente dice que hay otras ovejas que Él tiene que son de otro rebaño, pero no las va a dejar ahí, las debe traer para que haya un solo rebaño y un solo pastor. Tan difícil es de entender esto. Jesucristo dice, aquello que el Padre me ha dado lo superará todo y nadie puede arrebatarlo de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos una sola cosa. Me voy a adelantar en estos para que entendamos. También dice más abajo en el capítulo 10, versículo 33. Los judíos le respondieron, no te apedreamos por algo hermoso que hayas hecho, sino por insultar a Dios, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Jesucristo nunca negó que Él se hizo Dios. Y lo entendieron tan bien los judíos que precisamente lo querían apedrear.
Los hermanos testigos de Jehová no creen que Jesucristo es Dios. Y Jesucristo claramente está reconociendo y diciendo que Él es Dios al decirse el Hijo de Dios. Así, bueno, mis hermanos, que conociendo las Escrituras no dejaremos que otras verdades, o más bien otras mentiras que parecen verdades, nos laven el coco y nos lleven a sus sectas. Un fuerte abrazo, la paz del Señor, y primero Dios continuaremos mañana.